Buenos días Alfredo Corell. Hola, buenos días a todos. Buenos días alumnos de bachillerato, miembros del AMPA y alumnos y compañeros del IES Galileo. Hoy quería destacar la triple faceta de Alfredo Corell como investigador, como profesor de la universidad y como divulgador científico. Es doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado su faceta investigadora en numerosas instituciones, entre ellos distintos hospitales dentro y fuera de España. Es catedrático de inmunología en la Universidad de Valladolid y es además vicerrector de innovación docente y de transición digital. Y en su faceta de divulgador, pues creo que todos le conocéis por su participación en los programas de la televisión y también tiene unos vídeos que son inmunopíldoras dedicados a un público universitario y hoy tenemos la suerte de contar con él aquí en el Instituto Galileo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del AMPA, del Galileo, repasando COVID y ahora qué, dónde estamos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer. Pues muchísimas gracias, Carmen, Cristina. Muchas gracias al AMPA del Galileo por invitarme y al propio instituto y a todos los que estáis aquí hoy para dedicar unos minutos a la inmunología, al COVID y un poco a todo esto que nos está alterando profundamente la vida en los últimos meses. Bueno, yo pretendo que sea un rato entretenido y que podamos aprender juntos y debatir juntos, sobre todo al final. Así que iremos pasando por distintas fases. Y lo primero, y antes de nada, un poco ubicar por qué estamos aquí. Me gustaría, vamos a ver si hoy con este sistema de videoconferencia no tengo yo tomados los tiros de cámara tanto, ¿vale? Así que, bueno, pues estamos en un mundo, en el que no vivimos solos y aquí tengo pinchado España, pero lo que quería hoy llamar la atención sobre todo es que convivimos, tenemos un equilibrio muy fino, muy estrecho con cosas que son inanimadas, como son los sólidos, los gases, los líquidos que yo supongo que estáis utilizando, o sea, que estáis estudiando, perdón, y también con cuestiones seres vivos, seres animados, seres vivos, algunos que están en el límite de ser seres vivos. Y eso es un poco lo que quería hoy, antes de empezar con la inmunología, repasar con vosotros un poco. Tenemos en nuestro entorno estructuras acelulares, aparte ya de las estructuras que no están vivas, de las geológicas, tenemos estructuras que no son células, que son más pequeñas que la célula. Entonces tenemos estructuras que son proteínas nada más y en este mundo son muy famosos los priones. A lo mejor vosotros no lo habéis vivido, pero hace unos años tuvimos un problema muy grande con priones porque había contaminación en algunas terneras, en alguna carne de vaca. Se llamó el síndrome de las vacas locas. Luego tenemos seres acelulares que están basados en material genético, ya sean en ADN o en ARN, que son los dos tipos de materiales genéticos que tenemos. Y bueno, pues aquí están los plásmidos y están los viroides. Esto tampoco es un problema en este momento, pero dentro de los seres acelulares, justo el problema que tenemos hoy en día está basado en unos que tienen tanto material genético como proteínas. Son los virus. Algunos virólogos, incluso a los virus, les han puesto en el límite de los seres vivos. Ya sabéis que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y bueno, pues de modo autónomo estos no lo pueden hacer. Por eso les tenemos fuera. En otro segundo gran grupo, y todo en el contexto de este planeta que os ponía al principio, que convivimos con ellos, estarían todos los seres que ya sí son celulares. Y los seres que son celulares, sobre todo, se dividen en dos superreinos, los procariotes y los eucariotes. Y dentro de los procariotes están las bacterias, que son las más conocidas y las más abundantes, pero también hay otro
hay otro reino aquí, aparte de las bacterias. De los eucariotes también sabéis más. Están los protozoos, están las algas, están los hongos, están las plantas y están los animales. Y lo que está rodeado por la línea verde, con esto quiero marcar todos los organismos que son microscópicos y por lo tanto los llamamos también por este motivo microorganismos. Todos los que están de la línea para arriba son microorganismos, los que están de la línea para abajo se ven a simple vista y bueno, pues aquí hay, tanto en algas como en hongos, tenemos los dos tipos. Tenemos algunos microscópicos y otros que se ven a simple vista. Y como ejemplo de los hongos que se ven a simple vista, lo que llamamos habitualmente las setas, ¿no? Que los champiñones los vemos perfectamente, pero hay otros hongos que son microscópicos. Bueno, todo esto un poco para introducir el concepto de infecciones y pandemias, palabras que nos están llenando hoy día a día el telediario y las redes sociales. Así que un repasito también antes de hablar de inmunología, de estos conceptos que estamos oyendo desde hace unos meses muchas veces. Están las endemias, los brotes, las epidemias y las pandemias. Y básicamente de uno a otro pasamos por cuestiones tan simples como la distribución geográfica. Las enfermedades que se llaman endémicas o endemias son enfermedades que se producen en países muy concretos, porque volvemos a este mundo a veces se desequilibra y entonces un microorganismo de esos chiquititos, de esos acelulares o celulares, pero microscópicos, pasa, por ejemplo, de una especie animal al humano. Y entonces en esos saltos se produce pronto un brote en una zona muy concreta. Cuando estos brotes en zonas concretas se repiten cada cierto tiempo, son los que se llaman las endemias. Algo que se produce cada cierto tiempo en una zona muy concreta es algo endémico de ese sitio. Por ejemplo, la malaria. La malaria es endémica en algunos países. En España, por ejemplo, no. Brote. Brote es cuando se produce una explosión en los contagios. De pronto tenemos un número de personas contagiadas muy alto. Si esto solo es una zona geográfica muy concreta, le llamamos brote. Ahora, si esta explosión de infecciones por microorganismos pasa a varios países, en vez de ser un brote ya hablamos de epidemia. Entonces, cuando hay varios países afectados por una explosión de un número de contagios elevado, inusitado, en unos pocos días o semanas, hablamos de epidemia. Y por último, cuando estos brotes de explosión de infecciones no son en una zona de 2 o 3 países, sino que afectan a 2 continentes o más, es cuando hablamos de pandemia. Una de las últimas pandemias que produjo un número de muertes muy elevado, vosotros no la conocéis, no la habéis conocido, se produjo en los años 80 al finales y es el llamado SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También se produjo por un virus y a diferencia de la que estamos viviendo hoy, aquel virus tenía un sistema de contagio muy diferente. No se contagiaba por el aire, no se contagiaba por la respiración, sino al revés, se contagiaba por sangre, por semen y por flujos vaginales. Es decir, tenía una vía de contagio radicalmente diferente. Y también en aquel caso el virus procedía de monos que de algún momento saltó al hombre. Bien, eso me lleva a que convivimos en este planeta, lo compartimos con muchas especies. Y esto hace que se definan el concepto de zoonosis y antroponosis. Zoonosis es cuando una infección, como es en este caso, puede pasar del hombre a animales. Y en este caso, la COVID-19, por ejemplo, la estamos padeciendo sobre todo los humanos, pero se han visto casos en los que se pueden transferir a mascotas, aunque ellas no lo transmiten, tanto gatos como perros, aunque pocos, algunos se les ha transmitido y ha fallecido por la enfermedad. Y fuera del mundo de las mascotas habréis escuchado que a los bisones, ha habido granjas de bisones a los que se les ha pasado y ha habido que sacrificar millones de animales. Y también es zoonosis la contraria, cuando la enfermedad la padecen otras especies y nos la pueden pasar. Y en este caso pues, hay algunas gripes, las gripes que habéis oído que se llaman aviares, gripes de las aves, que se pasan al hombre. Bien, así que hay
enfermedades que pasan entre especies de animales, hay enfermedades que son más nuestras, que son las antroponosis, y hay enfermedades mixtas que tienen este nombre tan feo y tan raro, que son las anfixenosis, que son las que son mixtas entre antroponosis y zoonosis. Para que nos hagamos una idea, el 75% de las infecciones que tenemos hoy en día, los hombres, las personas, vienen de animales. Por lo tanto, estamos hablando de que el 75% de nuestras enfermedades infecciosas son zoonosis. ¿Y con esto qué quiero decir? Que este equilibrio es imprescindible cuidarlo, porque esto va a ir saltando cada año 2, 3 infecciones bacterianas o de hongos o de virus al hombre. Muchas de ellas no progresan y según lo intentan se cortan esta transmisión. Pero si alteramos las condiciones de vida del planeta, y esto interviene, por ejemplo, muchísimo el cambio climático, cambian las temperaturas, cambian las condiciones de humedad, pues tendremos problemas de este tipo, de zoonosis, que van a estar pasando continuamente. Por lo tanto, cuidado, porque este planeta hay que seguirlo cuidando. Bueno, una vez introducido con lo que convivimos y estos microorganismos con los que estamos luchando, quería presentaros el sistema inmunitario, cómo nos defendemos de todo esto. Y antes de esto voy a compartir pantalla con vosotros. Bueno. Bien. Antes de empezar a hacer esto, quería haceros un par de preguntas a todos los que estáis asistiendo y para ello vamos a utilizar la herramienta Kahoot. Aquí tenéis el PIN que tenéis que meter, el nombre os lo va a asignar la herramienta de modo automático, va a ser anónimo y lo que quiero saber es alguna de las cosas que vamos a ver, el conocimiento previo que tenéis sobre el tema. Entonces, si por favor vais metiendo este PIN, el 2140346, os voy a hacer un par de preguntas. Entre tanto, aquí tenemos el índice de las cosas que vamos a hablar hoy. Tenéis que entrar en la plataforma Kahoot, introducir este PIN, e insisto, el nombre os lo va a asignar de modo automático. Disculpa, Alfredo, no sé si estabas queriendo compartir pantalla. Estoy compartiéndola. Ahí, Alfredo. A la derecha. Estoy compartiéndola. No. No sé. No se está viendo, no. Eso es para compartir yo, chicos. O sea, aquí sería... Pero no veo. Yo no veo. Nosotros sí que la vemos. Ah, ¿vosotros sí que la veis? Vale, espera a ver entonces. Que tienes puesta la pantalla suya. Sí, yo vamos, tal y como lo tengo, estoy compartiendo. Desde el aula 4 sí se ve. La chincheta. La chincheta. Mira. No. Usa la pantalla. O sea, ahí. Ah, la chincheta. Ahí. Ahora. Ya. Vale, disculpa, Alfredo. Ya. Ahora. ¿Tenéis el número? Bueno, aquí tenéis el número del Kahoot para entrar. Y en lo que vais entrando os decía que aquí está un poco el guión de lo que vamos a ir viendo. Bueno, está la previa, la introducción, que me la he saltado, perdón. Y como os decía, empezamos jugando. Os voy a hacer un par de preguntas ahora mismo. Luego veremos la historia de la inmunología y lo básico de las pandemias, ya lo hemos visto. Veremos lo básico del sistema inmunitario, que espero que os guste, y de las vacunas. Cómo se puede afrontar la vacunación. Y finalmente, dos aspectos que son muy interesantes, que cómo desde nuestro lado, como ciudadanos, podemos evitar la propagación del virus en tanto que haya una vacuna efectiva o una terapia farmacológica efectiva. Y luego os haré preguntas, a ver qué tal se ha entendido todo. Así que vamos a ver. En este Kahoot ya tenemos a 43 personas conectadas.
Lo voy a lanzar y las dos primeras preguntas es simplemente para ver cuál es nuestro estado de conocimiento. Esto va a estar abierto todo el rato, así que si alguna no estáis conectando, vais a conectar a continuación. Comenzamos. Bien, la primera pregunta es ordenar lo que os va a salir de mayor a menor eficacia para prevenir la infección por este virus que estamos manejando en estos días. Hay que ordenar por orden. Lo que os parece más eficaz a menos eficaz. No voy a comentar los resultados. Simplemente los veremos y luego, después de la charla, compararemos si esto ha cambiado o no ha cambiado. Siempre la mascarilla, la ventilación de los espacios cerrados, la higiene de manos y la distancia física entre las personas. Tenéis que elegir el orden de lo que es más importante a lo que es menos importante para prevenir los contagios. Bueno, ya tenemos bastantes respuestas, quedan pocos segundos. Vale, y ya veis que correcto solo lo ha puesto un 5%, así que luego veremos cuál ha sido vuestra respuesta. Seguimos. Esta siguiente es una pregunta de tipo test, que es de la respuesta inmunitaria de máximo nivel de nuestras defensas de élite. ¿Cuál es el elemento crucial? ¿Las citocinas, los linfocitos T, los anticuerpos o los linfocitos B? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es el elemento más relevante, el elemento crucial en nuestra respuesta de defensas de élite, la que llamamos inmunidad específica? Vale, y pensáis que son los anticuerpos. Luego seguiremos con esto. Bien, pues visto esto, vamos a hacer un repaso ahora por el concepto de inmunidad y de las defensas para enseñaros en qué consiste este sistema. Yo supongo que algunas de las cosas ya las habéis estudiado en biología, así que profundizaremos probablemente. El concepto de inmunidad se remonta su origen a la antigua Roma, viene del latín immunitas, y en este caso lo que significaba esta immunitas venía de dos palabras, im y munus. Im era negación, es no, y munus era impuesto. Así que se decía que las personas que eran inmunes eran las que estaban libres de impuestos. Esto se ha llegado hasta nuestros días, pero no tiene nada que ver con el sistema inmunitario. Es lo que denominamos la inmunidad diplomática, la inmunidad parlamentaria. Son personas que por su rango, por su posición, están libres de cumplir algún tipo de legislación. Pero, insisto, esto no tiene connotación de inmunidad en cuanto a defensas del organismo. Ahora veremos de dónde viene el concepto actual. Durante muchísimos siglos, la palabra inmunidad, una vez acuñada en Roma, no se utilizó. Y lo más, digamos, el tratamiento basado en la inmunología más antiguo que conocemos es la denominada variolización. Como veis abajo a la derecha, sobre todo se ve muy bien ahí, consistía en insuflar, en soplar por una cañita, pues imaginaros como una caña de estas que tenemos para beber, a veces una Coca-Cola o un batido, pues una cañita de estas, sopláramos polvos de una enfermedad. ¿Cómo se obtenían estos polvos y para qué enfermedades se utilizaba? Pues se utilizaba sobre todo para la viruela. La viruela producía deformaciones en la piel y producía la muerte en muchísimos casos. Entonces lo que hacían era, con enfermos de esta infección, de la viruela, cogían la pus de los últimos días, la dejaban secar y ese polvito seco es lo que soplaban por estas cañas y le introducían a los niños. ¿Esto qué hacía? Pues que un polvo seco de una enfermedad que ya estaba prácticamente terminándose produjera en el niño algún sistema de defensas. Y este es el origen, claro, de la vacunación.
Perdón, ¿a quién debemos que esta variolización se transformara en vacunación? Pues hay varias fuentes, pero una de ellas fue esta mujer, fue Lady Marie Wortley Montague, que era la mujer del embajador británico en Constantinopla, en Turquía actual. Entonces, en este año que veis, en 1718, vuelve a Londres, después de estar unos años en Turquía. Había visto esta práctica que hacían los turcos y le pareció muy interesante porque los niños que les hacían este tipo de tratamiento de la variolización no sufrían la enfermedad. Así que lleva a Europa este tratamiento. Y otro médico italiano también lo introdujo en el continente europeo, pero la que queda constancia por escrito que lo hace y se lo cuenta a los médicos y genera mucho revuelo en Inglaterra es esta lady. Posteriormente ya llegamos a la época de Pasteur, de Jenner, que es a finales del siglo XVIII, en el 1796. Sigue sin hablar de inmunología, o sea que lo que es inmunidad e inmunología durante todos estos siglos no se ha hablado mucho, lo que habla es de vacunación. Y lo que hace Jenner es una cosa muy parecida a la variolización, pero fijaros que aquello lo hacían con pus de las heridas de enfermos en los últimos días de la enfermedad. Bueno, pues Jenner lo que observó, y por eso tenemos aquí detrás del cuadro una vaca, lo que observó es que las vaqueras, las que ordeñaban a las vacas y le sacaban la leche, tenían una viruela como mucho más suave. Fijaros que la viruela fue objeto desde el primer momento porque era una enfermedad que era terrible, deformaba a la gente y en muchos casos producía la muerte. Entonces, las vaqueras, las que ordeñaban a las vacas, no la tenían, y entonces ya hizo un estudio científico serio, Jenner, y lo que descubrió es que si se inoculaba el virus de la vaca a las personas, se pasaba una enfermedad muy suave, no era tan grave como la viruela humana, y además quedabas ya protegido por si tenías la viruela humana. Entonces, bueno, pues esto fue lo que se llamó vacuna. Viene de vaca, efectivamente, porque el virus era de la vaca, y aquí vemos cómo se la está aplicando a uno de los primeros niños en el año 1796. Y fijaros que si esto es a finales del siglo XVIII, pues justo según empieza el XIX, los españoles tuvimos una grandísima contribución a la expansión de esta herramienta de la vacunación por todo el mundo. En aquella época, pues este médico alicantino que se llamaba Balmis, bueno, pues pidió al rey Carlos IV y a bordo del María Pita distribuir este producto tan novedoso por todo el imperio español, que en aquella época pues era grandísimo. Entonces, ¿cuál era el problema? El mantenimiento de la vacuna, porque fijaros que hoy en día seguro que habéis escuchado que algunas de las vacunas que se están desarrollando necesitan estar congeladas a temperaturas bajo cero muy, muy altas, ¿no? Con lo cual es muy difícil. Bueno, pues en aquella época el reto era exactamente igual de complicado, pero estamos hablando del año 1800, donde no había neveras, no se había inventado todavía las neveras. Entonces, ¿cómo conservábamos una vacuna para poderla distribuir en América? No había aviones, o sea que la comunicación era por barco, y lo que se les ocurrió pues fue muy novedoso y fue de hecho la primera expedición filantrópica de salud. Llevaron en este barco, en el María Pita, a un grupo de niños de La Coruña, huérfanos. Yo creo que fueron del orden de 22 niños huérfanos, y aquí la idea era que se les ponía la vacuna a un niño y a los 7-8 días este niño se ponía en contacto con otro para que se la pegara a uno de los compañeros de viaje. Así que lo que se iba haciendo es transmitiendo la enfermedad, pero la enfermedad era la de la vaca, porque se había inoculado. Al primero se le inoculó la enfermedad de la vaca, y este ya fue inoculando a sus compañeros de barco. Cada semana, 2 semanas, le ponían en contacto con un compañero para ir inoculando. Aquí hay una mujer que fue muy relevante en este proceso y que hoy en día también ha recuperado un poco de esta relevancia, que no se la conocía, porque se hablaba de Balmis como el médico que dirigió esta expedición, pero la mujer es Isabel Zendal, la enfermera que fue acompañando a estos niños en esta expedición y les cuidaba y hacía, bueno, pues
que su vida con esta enfermedad fuera más agradable y es el nombre de este hospital de pandemias que se ha hecho en tiempo récord en Madrid y que está a punto de inaugurarse, si no me equivoco, será mañana. Así que fijaros de dónde viene este nombre de la enfermera Isabel Zendal, que ahora estáis escuchando a diario. Bien, esta bonita expedición, fijaros, sale de La Coruña, hace escala en las Islas Canarias para dejar las primeras vacunas y sigue hasta Venezuela, que fue uno de los primeros puntos, Puerto Rico y Venezuela, donde ya de esta expedición inicial empiezan a salir expediciones, esto dura años y llega incluso a la China, esta transmisión de la vacuna. Entonces, como veis, son expediciones de distintos colores porque las inician distintos personas y todos ellos con el mismo sistema, acompañándose de niños que van transmitiendo o de personas que van transmitiendo la enfermedad de uno a otro cada semana o 2 semanas, porque, insisto, no había manera de mantener las vacunas. Esto pasaba al inicio del siglo y a finales del siglo XIX ya hay otra figura que es el que sí podemos considerar el padre de la inmunología, del conocimiento del sistema inmunitario, que es Pasteur. Louis Pasteur era francés y probablemente a Pasteur le conoceréis también como el inventor de la pasteurización, este procedimiento que sometiendo a temperaturas muy elevadas los líquidos, pues los hacemos estériles para que no se nos estropeen. La leche durante muchísimos años y algunos otros líquidos se han tomado pasteurizados. Bueno, pues Pasteur también se considera, aparte de que era un microbiólogo muy notable, fue probablemente el padre de la inmunología moderna y él acuña de nuevo este concepto de inmunidad. Fijaros que aquí le llama immunire y viene de nuevo de 2 palabras. In, igual que antes, inmunidad. Lo que pasa es que ahora el in no significa negación. Esta raíz lo que viene a decirnos es que es algo desde dentro, desde el interior. Y munera, en esta ocasión, significa muro, muralla, defensa. Entonces, este es el nombre o este es el origen de lo que conocemos como inmunidad moderna, algo que nos defiende al cuerpo desde el interior. Y con este concepto de defensas es con el que seguimos viviendo hasta nuestros días. Así que voy a dejar de compartir y vamos a ahondar, luego volvemos al Kahoot, vamos a ahondar en estos conocimientos que tenemos sobre el sistema inmunitario. Bien, el cuerpo, el organismo, ese que estaba en contacto con el mundo, en el fondo es como si fuera una rosquilla, como si fuera un donut y tenemos algo que cubre ese donut y separa el exterior del interior. ¿Y por qué lo comparo con una rosquilla? Porque tiene 2 orificios, uno de entrada y uno de salida. En nuestro caso es la boca y es el culo, es el ano. Esta es la entrada y la salida fundamental y todo lo demás tenemos unos tejidos, unos órganos que nos separan el exterior del interior. ¿Cuáles son? La piel, básicamente, y lo que se llaman las mucosas. Y en las mucosas tenemos muy claro la mucosa digestiva, que la llevamos desde la boca hasta el ano. Tenemos la mucosa respiratoria, que la llevamos desde aquí hasta los pulmones. Tenemos las mucosas genitales y urinarias. Y, por último, una mucosa que es pequeñita, pero que también nos separa el interior del exterior, que es la mucosa ocular. Bien, pues pensad en esto, que estamos defendiendo todo lo de fuera frente a lo de dentro. Y hay veces que también nos defendemos de cosas de dentro que son dañinas y que pueden hacernos daño, como son los tumores. Pero en eso será otro día, porque eso hoy vamos a entrar en ello. Así que, ¿cómo es la estructura de estos separadores entre el interior y el exterior? Bueno, pues aquí tenemos más o menos esa estructura. Tengo que traerme esto un poco más para acá. La piel y las mucosas están basadas en estas fuertes estructuras con células muy fuertemente unidas entre sí, como sería como una pared de ladrillos, y tienen un cemento muy fuerte que une un ladrillo con otro. Y que esto, en el caso de las uniones entre células, no sé si habéis estudiado, hay unas moléculas de adhesión, se llaman desmosomas, unas estructuras de adhesión muy fuerte, pero pensamos que es como el cemento entre las células. Y entre esas células, de vez en cuando hay alguna, como estas que os he puesto en azul, que producen sustancias
que son lo que podemos resumir como el moco, ese moco que recubre nuestras mucosas. Así que este sería el primer nivel de defensas y además probablemente este es el nivel de defensas frente a cualquier infección más fuerte que tenemos, con mucha diferencia, porque esto es una defensa física, hay algo fuera que nos separa del dentro, fuera dentro, y hay un muro que lo contiene. Bien, es verdad que eso se puede romper. Es una defensa química porque estas células están secretando sustancias tóxicas y además, fijaros, la piel, según se va degradando las células, se van muriendo, pues todos los ácidos grasos de nuestras membranas de las células están dando un ambiente ácido. No sé si sabéis, pero la piel es muy ácida, tiene un pH 5,5 y ese pH ya hace que aquí puedan sobrevivir cosas muy malamente porque es hostil para algunos microorganismos. Así que es una barrera física, es una barrera química, pero no solo. Aquí os estoy engañando porque realmente si miramos de verdad cómo es este epitelio es así. Es una barrera biológica. Es una barrera biológica porque estas células están recubiertas de bacterias frente a las que no tenemos que hacer nada porque convivimos con ellas perfectamente. Es lo que antes se llamaba la flora saprofita y hoy en día se prefiere el término de la microbiota. Todos los microorganismos que viven encima de nuestra piel y de nuestras mucosas convivimos con ellos y en principio no son patógenos, no nos hacen ningún daño. Es más, ocupan huecos para que no llegue y lo ocupen las bacterias que nos pueden hacer mal. Para que os hagáis una idea, en nuestro tracto digestivo hay del orden de más de 500 especies distintas de bacterias con las que convivimos en perfecta armonía y, por ejemplo, nos ayudan a producir vitamina K. Quiero decir que es que no solo convivimos en armonía, sino que nos ayudan a tener la vida un poquito mejor. Y hoy en día también se están haciendo ya tratamientos modificando las bacterias de nuestro tubo digestivo, o sea, unos llamados trasplantes fecales, que suena horroroso, el nombre es terrible, pero que están resolviendo enfermedades tan comunes y tan dañinas como pueden ser las inflamaciones intestinales. Seguro que habéis oído hablar de la enfermedad de Crohn. Es una inflamación intestinal. Bueno, pues se puede empezar a tratar en algunos casos con trasplantes de las bacterias de nuestra flora digestiva. Estos se llaman trasplantes fecales. Bueno, pues este sería el primer nivel de las defensas. Yo lo llamo nivel 0, porque esto se nos olvida muchas veces, pero probablemente con la integridad adecuada de la piel y las mucosas nos podemos quitar de infecciones más del 85, del 90%. Pero esto se estropea. Pensad que os cepilláis los dientes, por ejemplo, un poquito fuerte y os hacéis una herida. Ya estáis rompiendo esta estructura. Pensáis que tomamos un alimento que puede estar en malas condiciones, un poco ácido, y nos hace una heridita en el tubo digestivo. Pensad que vais andando en verano, cuando se puede andar en verano en las playas y en los parques, que este año lo hemos tenido más complicado, pero pensad que vais andando en verano descalzos y os pincháis en la planta del pie con una astilla, con un clavo, se rompe. O sea que esta estructura es muy potente, esta es piel y la mucosa, pero se puede romper. Vamos a quitarla de en medio. Entonces, ¿qué pasa? Entraría el nivel 2 de las defensas. Bueno, para contar este nivel 2 de las defensas, me traigo aquí una célula transparente, que puede ser cualquier célula del organismo, y vamos a imitar como que tuviéramos una infección. En este caso ya me voy a ir a alguna cosa más directa, más parecida a la COVID, que es un virus. Normalmente los virus no pueden sobrevivir fuera de las células. Por esto os lo he contado en la primera pizarra, aunque no haya hecho hincapié en ello, porque hablábamos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero los virus por sí solos, si no están dentro de una célula, no pueden hacer esto. Es decir, necesitan enzimas, necesitan estructuras de nuestras células para sobrevivir. Así que se tienen que meter en su interior. Pues bien, vamos a ello. El virus de la COVID lo hemos representado pues, como uno de los villanos de la saga de Star Wars. Tiene distintas estructuras en su superficie, también en su interior. Luego os sacaré una imagen un poquito más grande. Pero vamos a quedarnos con la proteína principal. La proteína principal es esta roja,
y es la proteína principal porque es la responsable de que se meta dentro de las células. Es la proteína que se llama S y la S viene del inglés spike, que se traduciría al español como espiga, porque tiene una estructura, una forma, que luego la vamos a ver en grande, que se parece a una espiga. Así que esta proteína roja es la llave que entra en una cerradura con la que se acopla perfectamente. Y esto permite que la célula se pueda abrir y el virus entre al interior. Bueno, pues casi todos los virus tienen esa llave que entra en alguna proteína de nuestras células y produce esa apertura. El virus del SIDA tiene otra y el virus de la gripe tiene otra. Todos los virus tienen, pero insisto, si no están dentro de las células no van a poder sobrevivir. Pues bien, con esta infección que tenemos, ¿qué es lo que haría el sistema inmunitario en su siguiente nivel de organización? El siguiente nivel de organización es lo que se llama la inmunidad natural o la inmunidad innata. Es algo con lo que nacemos y nos morimos sin que se modifique. Está toda la vida con nosotros. Bueno, no voy a entrar en los detalles de esa inmunidad natural o inmunidad innata, pero una de las herramientas más potentes es que hay algunas células que devoran estas estructuras. Se las comen y las destruyen en su interior. Estas células se llaman los fagocitos, ¿vale? Son células que comen y destrozan en su interior. Y los destrozan porque se les puede inyectar unas estructuras que degradan en el interior de esta célula el virus, la bacteria, el hongo, lo que esté infectándonos. Estas tropas que se encargan de hacer esto es lo que llamamos las tropas de asalto. Son tropas que no están súper especializadas, son soldados que son de asalto. También aquí estaría funcionando, no sé si habéis estudiado lo que se llama el sistema de complemento, por ejemplo. Y también aquí funcionaría en este nivel de defensas naturales unas células que son células asesinas naturales. Bueno, pues todo esto son un conjunto de tropas que no están especializadas y que pueden destruir la infección. ¿Cuáles son las consecuencias de este nivel segundo de defensas naturales innatas? Bueno, pues las consecuencias son que las células sacan al exterior trocitos del virus. Esto se hace dentro de unas proteínas muy concretas de nuestro sistema inmunitario. Entonces, son trocitos de proteínas del virus que se sacan al exterior de la célula. No sé, no me va a salir. Sí. Entonces, os he puesto un virus con 4 proteínas de 4 colores. Bueno, pues tendríamos estructuras que enseñarían el virus. Os recuerdo el virus. Lo tenemos dentro de la célula, pero tenía proteínas de 4 colores y la roja era la clave porque era la que abría la puerta de nuestras células al interior. Entonces, además de sacar al exterior trocitos de este virus, ¿cuál era la otra consecuencia de este nivel primero de defensas? Bueno, pues se producen unos mensajeros que van a mandar señales de que tenemos una infección a otros tejidos, a otros órganos de nuestro sistema inmunitario, que están incluso en otras zonas. Imaginaros que tenemos una infección en los pulmones, en las vías respiratorias, como es el caso de la COVID. Bueno, pues se van a mandar señales a otro extremo del cuerpo, al cerebro, para que suba la temperatura, porque, por ejemplo, el cerebro es el que organiza la fiebre en alguna zona del cerebro. Entonces hay que avisarle de que suba la temperatura porque tenemos una infección. Bueno, pues la segunda consecuencia, aparte de enseñar, es mandar mensajes a otras puntas del organismo. ¿Quién hace esto? Pues unas estructuras que contienen información. En esta metáfora que estoy utilizando hoy, vais a entender perfectamente que utilicemos estos robots como transporte de esa información. Esto ya no se va a ver tan bien. Vamos a ver aquí un poquito. Vale. Entonces tenemos estas estructuras que transmiten la información de que tenemos una infección en esta célula y que hay que ponerse en marcha, se llaman, en el concepto inmunitario, se llaman citocinas. Yo no sé si de estas habéis oído hablar alguna vez, pero son un conjunto, son muchísimas. Y lo único que van a hacer es contener información que va a ir a otra parte del organismo, como puede ser, pues eso, os decía,
al cerebro a decir tienes que aumentar la temperatura porque tenemos una infección. O pueden ir al hígado y decirle tienes que sintetizar más anticuerpos porque tenemos una infección. O sea, van a distintos órganos y este conjunto son mensajeros en el fondo, son unas moléculas que llevan mensajes a otras zonas del organismo. Bien, aquí terminaría este nivel segundo y si es necesario llegaríamos al nivel tercero de la respuesta inmunitaria, porque estas señales también le llegan al que coordina todo el sistema inmunitario del nivel tercero, que es el nivel de élite, es el nivel muy especializado. Y bueno, pues en este nivel de élite muy especializado, yo creo que quien mejor lo puede representar es el presidente del Consejo de los Jedi, que es el maestro Yoda. Estos son los llamados linfocitos T, por eso tienen aquí la T en el extremo, y son las células que van a coordinar toda la respuesta inmune del máximo nivel. Van a decidir, van a ver, son estas células que ven lo que le está enseñando. Esta célula está enseñando trocitos, os he dicho, quien los ve es el linfocito T y quien escucha también algunas de estas moléculas es el linfocito T. Entonces, una vez que llega a la zona y se hace cargo de la situación, decide qué es lo que va a ser más importante para deshacernos de esta infección. Insisto, la célula que toma esta decisión y que decide es el linfocito T. ¿Y qué puede decidir? Pues puede decidir múltiples cosas. Vamos a quitar alguna de estas citocinas de en medio. Puede decidir que para matar este virus lo más importante es matar estas células, las que ya están infectadas. Entonces, esto pondría en marcha unas otras células que son específicas, tóxicas. Aquí las he representado pues, como dos personajes que son bastante conocidos, Han Solo y Chewbacca, que pueden atacar a estas células infectadas y las atacan, pensad en esa ballesta que tiene Chewbacca, las atacan introduciendo dentro de estas células unas sustancias que hacen que se suiciden. Fijaros qué interesante. Le lanzan células a esta célula infectada, le lanzan unas sustancias que se introducen en el interior y hacen que esta célula se suicide, se quita en medio. Ya me gustaría a mí que todas las cosas malas de la sociedad se les pudiera mandar un mensaje para que se suicidaran hoy en día. Entonces, esta es una de las maneras. Esto lo hacen células T asesinas, ¿no? Son células T asesinas. Y esta es una de las decisiones que puede haber tomado el linfocito T. Pero otra decisión que puede tomar el linfocito T es que haya que producir anticuerpos. Aquí entra la molécula estrella, pero no por ello la crucial, porque ya habéis visto que la crucial, la que toma la decisión de todo, es el maestro de ceremonias. Insisto, esta es la célula que toma la decisión, el linfocito T. Y es, por lo tanto, el elemento clave crucial en esta respuesta de máximo nivel. Y una cosa que no os he dicho, aprovecho ahora para decirla, es cómo toma esta decisión. Pues de nuevo, manda mensajeros, y ahora manda mensajeros de máximo nivel a las células que tienen que actuar. Así que estamos hablando de nuevo de robots, solo que ahora el robot es el de máximo nivel, ¿vale? Es el que da los que dan los mensajes a estos linfocitos T tóxicos o asesinos y alternativamente os decía que puede decidir que para esta infección lo que haya que hacer es producir anticuerpos. Bueno, pues entonces tiene que activar a las células que producen anticuerpos. En este caso he representado a la célula que produce anticuerpos como la reina amígdala y esos anticuerpos van a ser los guerreros de élite de máxima precisión, los Jedi. ¿Vale? Estos van a ser los anticuerpos que van a poder finalmente con la infección. Bien, ahora los representaré de un modo menos artístico y más práctico, pero una de las consecuencias, por lo tanto, finales es que se produzcan anticuerpos y los anticuerpos que van a hacer las células asesinas matan las células infectadas y los anticuerpos lo que van a hacer es impedir que se infecten más células. Son dos acciones distintas. No son excluyentes y son absolutamente complementarias. Es decir, que podemos tener las dos. Podemos tener células tóxicas matando células infectadas y podemos tener anticuerpos bloqueando nuevas infecciones.
Pero para enseñaros todo esto voy a limpiar un poco ya la escena para que pueda enseñaros cómo bloquean las infecciones los anticuerpos. Así que vamos a volver a ver el virus para que nos acordemos de todos sus colores. Y los anticuerpos son unas estructuras que tienen forma, se representan, seguro lo habéis visto, con forma de Y, porque tienen dos zonas, esto sería un anticuerpo, la representación, tienen dos zonas de contacto con la sustancia frente a la que van dirigidos, que es el antígeno. Son misiles muy precisos. Cada anticuerpo solo vale para un antígeno. Y si lo independizo para verlo un poco mejor y manejarlo un poco mejor, pues fijaros, tendríamos uno de las uniones a los antígenos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se unen a la proteína frente a la que van dirigidos. Este azul, pues no pasa nada, pero fijaros que os he dicho que la proteína principal o la diana principal en la respuesta inmunitaria frente a este virus era la roja. ¿Por qué? Porque si yo consigo unir la proteína roja, aquí la tenemos unida, ahora este virus ya no puede entrar en la célula. He bloqueado la proteína llave que se introduce en la célula. Por este motivo, los anticuerpos se llaman anticuerpos neutralizantes, neutralizan la opción de que el virus entre en la célula. Y este es el objetivo fundamental, por ejemplo, en la COVID, tener anticuerpos neutralizantes que bloqueen la entrada en la célula. Hay distintos tipos de anticuerpos y también a estas alturas probablemente ya sabréis que el primero que se produce es la inmunoglobulina M, que se produce más o menos a los 7-15 días desde que tenemos la infección. Y si la infección dura más o si tuviéramos una segunda infección, esta inmunoglobulina M se va a sustituir con el paso de los días por la inmunoglobulina G. Y esta es la que todos queremos tener. Esta, si alguien ha tenido la infección esta o cualquier otra infección, lo que uno desea tener es inmunoglobulina G, porque es el anticuerpo que va a ser más potente para hacer este efecto que tenemos aquí dibujado de la neutralización del virus. La IgG, la inmunoglobulina G, bloquea muy bien y en estos test rápidos, que luego si hay tiempo veremos cómo funcionan, se puede estudiar si nos queda IgG después de pasar la infección. Esto alguna gente en estos días lo ha llamado pasaporte inmunitario. Cuidado, tener inmunoglobulina G significa que hemos tenido la infección y que hemos quedado inmunizados porque estas defensas tienen memoria, es decir, si yo tengo una segunda infección, una tercera infección, me acuerdo y por lo tanto no me va a hacer daño. Este es el concepto que subyace a que nos vacunemos de cualquier cosa. Nos vacunamos porque con una primera infección nos quedamos protegidos para una segunda, una tercera, una cuarta. Entonces, si yo tengo IgG, ¿estoy supuestamente protegido? Sí, pero puede ser contagioso. Cuidado, cuidado. Estoy protegido de mí mismo, a mí mismo sí, pero puedo tocar a personas, a objetos que tengan el virus y transmitirlos a otras personas, a otros objetos. Es decir, que por el hecho de tener IgG, podemos estar protegidos nosotros, pero podemos estar exponiendo a los demás. Cuidado con esto. Bien, y con esto hemos repasado los principales pasos y niveles de la respuesta inmunitaria. Os recuerdo el nivel 1, la piel y las mucosas. El nivel 2, la inmunidad natural, que normalmente el elemento más potente es la fagocitosis, el destrozo dentro de las células de los virus. Y el elemento número 3, el nivel número 3, el más desarrollado, es esta inmunidad de élite, inmunidad adaptativa. Y entonces, basándonos en esta inmunidad de élite adaptativa y en este concepto de memoria, es decir, que si una vez está en contacto con el virus, en una segunda, en una tercera ocasión, voy a responder mucho más potente, voy a introducir las vacunas. Aquello que empezó Jenner allá por finales del siglo XVIII, usando el virus de una vaca. Y fijaros, esa enfermedad que empezó Jenner a vacunar a finales del XVIII es hoy en día la única enfermedad que se ha erradicado del planeta. Es decir, que hay ya hace 40 años que no se ha declarado ningún caso de viruela.
Era una enfermedad que moría muchísima gente. La segunda en esta carrera por intentar evitarla y eliminarla, porque no se vacuna de todo. O sea, sí tenemos que tener muy claro que no se vacuna de cualquier infección. Se vacuna de aquellas o que producen muchas muertes o que sin producir una muerte produce graves secuelas. Hay unas secuelas, hay unos efectos secundarios que duran años y pueden ser iguales o peor que morir. Entonces, la segunda en la carrera es la poliomielitis, que probablemente en vuestras edades no conocéis a nadie que la haya tenido, porque en España estamos libres de polio ya hace unos cuantos años, pero si fuerais a personas, si tenéis algún abuelo o abuela de 70 años, le podéis preguntar, porque seguro que recuerdan compañeros y compañeras de clase que tenían poliomielitis y esta enfermedad dejaba unas deformidades tremendas en piernas, sobre todo, en extremidades inferiores, pero también tenía otras consecuencias. Bueno, pues en España estamos libres de polio, pero en el mundo no. Todavía hay algún caso en África, en algún otro país, y hasta que no estemos libres de la poliomielitis en todo el mundo, no se considerará, no se puede considerar erradicada y por eso nos seguimos vacunando de la polio. Bueno, entonces las vacunas. ¿Cómo conseguimos que el sistema inmunitario responda a algo que es un simulacro? Lo que tenéis que tener en cuenta es que la vacuna es un simulacro de la infección, de modo que genere yo defensas y si algún día me encuentro a la infección real, estoy protegido. Ese es el concepto fundamental de la vacunación. Hacer un simulacro para generar defensas y quedarnos protegidos en caso de necesidad. Bueno, pues ¿se podría vacunar con el virus completo? Pues no, porque vacunar con el virus completo sería reproducir exactamente la infección y esto es dañino. Y en el caso de la COVID, fijaros que hay dos motivos por los que no nos interesa. Primero, porque tiene una cierta letalidad, no tiene ni mucho menos la letalidad de la viruela, pero tiene una tasa de transmisión altísima y sobre todo porque hay personas que tienen consecuencias severas y tienen efectos secundarios que no sabemos cuántos años van a durar. Pero tercero, y no menos importante, es que personas que pasan la enfermedad de modo asintomático se está viendo que tienen secuelas. Y secuelas que tampoco sabemos cuántos años van a durar. En cualquier caso, con el virus completo no estaría recomendado vacunar. Pero basándonos en el virus completo, ¿se pueden originar vacunas? Sí. Sí, una de las vacunas que podemos pensar es que al virus lo llamamos inactivar. Inactivar el virus es hacer que no se pueda reproducir dentro de nuestras células. Va a entrar en nuestra célula para producir una respuesta inmunitaria, pero no va a crecer. Estas son las llamadas vacunas atenuadas. Entonces, atenuarlo sería quitarle inactivarlo, perdón, sería quitarle su capacidad de reproducirse. Va a ser la misma estructura, va a tener las mismas proteínas, va a producir una respuesta inmunitaria, pero ya no se va a producir, no va a crecer dentro de nuestras células. Bueno, pues hay vacunas basadas en virus inactivados. Y la manera de inactivar, que yo lo que he hecho es quitarle la cara, hay muchas, pero una de ellas es, por ejemplo, someterlas a una temperatura muy alta. De modo que se quedan ya completos, pero no van a poder crecer en nuestro interior. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es reducir su carga de proteínas en la superficie, de modo que no tengamos tantas. Voy a dejar aquí una de cada color y veis que al final va a ser una estructura mucho menos dañina. Va a ser un virus mucho menos virulento, mucho menos dañino, pero va a seguir teniendo la estructura del original, los mismos 4 colores. Estos son los virus que se denominan atenuados. Los primeros que no podían reproducirse inactivados y estos segundo atenuados. De estas, ni de inactivados ni atenuados van a llegar en estos primeros momentos probablemente ninguna vacuna al mercado porque son un poquito más complicadas de preparar. Otro tercer tipo de vacunas es coger un virus de otra estructura, de otra familia, que no tenga nada que ver con nuestra familia original de virus y modificarlo un poco genéticamente. Entonces, a este virus lo que se puede hacer es ponerle la proteína roja, la famosa, en su interior.
Y esto se está haciendo, por ejemplo, con el virus de la vacuna, de la viruela. Este que se ha erradicado, como es un virus que sabemos que funciona muy bien, se le han metido proteínas del coronavirus al virus de la viruela de la vaca y con esto se está trabajando. Tampoco va a ser de las vacunas que más pronto vayan a llegar. En esta línea de trabajo está trabajando, por ejemplo, uno de los grupos del CSIC en Madrid, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Otra opción es coger unos virus del catarro, que son unos virus que se conocen muy bien, que no se reproducen dentro de nuestras células, también son de otra familia completamente distinta, y a estos virus, de nuevo, meterle la proteína S, la proteína roja, que es la entrada a nuestras células, modificarlos y utilizarlos como vectores de esta proteína S. Bien, esta es una de las vacunas que está en primera línea en este momento, en este modelo está basada, que es la que habréis oído hablar de Oxford, la Universidad de Oxford. Esta es justo la vacuna. Y estos virus que son menos dañinos, que provienen de virus del catarro, son los adenovirus. No es coronavirus, sino adenovirus. Es otro tipo de virus. ¿De qué más maneras se puede vacunar? Hemos hablado ya de 4. Los virus como el que nos está infectando, pero inactivados, virus atenuados. En estas hay en camino. Virus de otra familia como el de la viruela y virus de otra familia como el adenovirus. También están en camino. Otra posibilidad es vacunar con proteínas del virus. Por ejemplo, con las proteínas rojas o con las proteínas azules. Meterlas en algún sistema de encapsulado, como pueden ser nanopartículas, y introducirlas en nuestro cuerpo. También hay vacunas en este camino. ¿Qué es lo que pasa con estas vacunas? Que al no tener el virus completo, estas vacunas van a ser menos fuertes como vacunas y va a haber o bien que dar más dosis o acompañarlas de otros productos que aumenten la respuesta inmunitaria. Así que estas vacunas también están en desarrollo, pero funcionarán un poquito más flojas y habrá que darnos o más cantidad o más dosis o potenciarlas mucho más. Y por último, las otras vacunas últimas que podemos hacer es, en vez de vacunar con el virus, vacunar solo con su material genético. Lo abrimos y este virus, ahora os lo enseñaré en grande, este virus es un virus que tiene RNA en su interior. Entonces lo que podemos hacer es vacunar con el RNA o con un trocito del RNA del interior del virus. Voy a enseñaros el virus en grande, que lo tengo por aquí, para que entendáis un poquito mejor esto. Bien, aquí tengo el virus en grande y la proteína roja, que es la famosa spike, la que abre la puerta de nuestras células, puede estar así, como veis, además en solitaria, o puede formar grupos de 3. Esta forma de grupos de 3 justamente es la que se activa. De esta forma es como se introducen nuestras células, agrupando esta proteína S roja, y esto es lo que veis que tiene una forma de espiga. Por eso se llama la spike o la espiga. Luego tiene puesto proteínas amarillas y azules por fuera, y en el interior también puede tener proteínas. En este caso las he puesto de color verde, o sea que también hay proteínas en el interior. Y luego dentro está el ARN. El ARN, que ya sabéis que es material genético en todas las especies, no solo en el hombre, en todas las especies, tiene 4 códigos. El ARN son 4 códigos y el ADN son 4 distintos, pero bueno, a los efectos de entendernos, hay bases complementarias de 2 en 2, la A se complementa con la T, la C se complementa con la G. Aunque en el ARN no es exactamente así, pero los he puesto así, me tomo la licencia de los códigos dejarlos en 4, ¿vale? Así que el coronavirus tiene 30.000 códigos de información, pero basados en solamente 4 caracteres. Y esto se traduce en todas las posibles proteínas que tiene. Si ahora amplifico ese ARN y tenemos aquí a la vista el virus, que no se nos olvide, si amplifico ese ARN, parte de ese ARN mensajero codificará la proteína azul, parte de ese ARN mensajero codificará la proteína verde, parte de ese ARN mensajero codificará la que estamos aquí intentando bloquear sobre todo, la roja, la spike,
y finalmente parte de ese ARN mensajero codificará la amarilla. Y ahora pensad que doy un corte con una tijera al ARN y me quedo solo con el trozo rojo, el que codifica la proteína roja. Bueno, pues vamos a construir. Aquí tengo este trocito. Pues vamos a construir la vacuna basada en el ARN mensajero. El trocito que codifica la proteína roja lo introducimos en una nanopartícula, que son vehículos de transporte en nuestras células. Y ya tenemos la vacuna de ARN mensajero. Lo que pasa es que estas estructuras del ARN es tan poco estable, se deshace, se destruye en minutos, horas, depende de las especies, depende de la secuencia, de su longitud, pero es muy, muy, muy inestable. Se destruye con mirarlo. Tenemos lo que se llaman RNasas, que son enzimas que rompen el ARN en la piel, en los dedos, en todos los lados. O sea, es una estructura muy, muy, muy frágil. Y esto es lo que obliga, para que entendáis, que esto haya que mantenerlo a 80 grados bajo cero para que se pueda utilizar. Esto es lo que hace que la logística de las vacunas con esta estructura sea tan complicada. Una de ellas es a 80 bajo cero, la otra es a 20 bajo cero. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, pues la de 20 bajo cero lo que ha hecho es que multiplica por 3 la cantidad. De modo que si algo se me va degradando, tengo suficiente ARN para vacunar. Y eso es lo que hace que una se haya podido reducir a 20 grados bajo cero, pero es una proteína extremadamente inestable. Bien, pues con esto daría por terminado este módulo de vacunas. Además voy aquí yo súper relajado hablando con vosotros y me quedaría ver qué opciones tenemos nosotros de participar o de influir en todo esto que os he contado y que sabemos. Y me faltaría, para acabar de contarlo y que sepamos qué opciones tenemos, cuáles son nuestras maneras de interaccionar o las maneras de contagio de este virus en particular, que además han ido conociendo en más detalle con el paso de los meses. Esto ha pasado con esta infección, que parece que nos han engañado a veces, ¿no? Que de pronto me dicen hoy una cosa y dentro de 2 semanas me dicen otra. No nos ha engañado nadie. La ciencia es así. La ciencia se tiene que basar en las cosas que vamos sabiendo. Y hay días que se descubre una cosa nueva que no sabíamos hace una semana, entonces parece que lo que decimos hoy está contradiciendo lo que decía hace 2 semanas. Pues sí, pero es que hace 2 semanas no sabía todo lo que sé hoy. Entonces tenéis que entender que esto hace que cambiemos, no de opinión, sino de conocimientos y por lo tanto de actitudes con respecto a esta infección. Bien, pues voy a pintar aquí una sala cerrada. Una de las cosas que se sabe desde el minuto cero es que este virus, al ser un virus que se transmite por el aire, siempre en el interior va a ser mucho más difícil, al revés, va a ser mucho más difícil controlarlo, va a ser mucho más fácil el contagio en un interior que en un exterior. Es decir, al aire libre, corriendo el aire, va a ser más difícil que nos contagiemos. No imposible, cuidado, pero mucho más difícil. Así que vamos a pintar una sala interior. Si aquí la puedo conseguir que la veáis. Ahí. Vamos a verla. Vale. Y entonces vamos a ir colocando aquí personas. Vamos a hacer una reunión. Una reunión en la de personas, 6 personas, que es además el número que ya sabéis que se maneja, que son sanas. ¿Vale? 6 personas sanas. En esta reunión. Y una de las primeras cosas que se sabía es que se transmitía por unas gotitas que al hablar todos escupimos, una baba microscópica y a veces no tan microscópica, que hay personas a las que, si te fijas, se les ve como les salen unas gotitas al hablar, y que esta cae por su propio peso más o menos a 1,5 metros de distancia de donde tenemos la boca. Esto es lo que marca ese 1,5 metros de distancia entre las personas para disminuir el contagio. Así que la distancia física viene de ahí, de esas gotitas de 1,5 metros. Bueno, pues vamos a mantenerles a 1,5 metros. ¿Qué otra cosa se supo en el inicio también? Pues se supo que se podía contagiar por contacto, que esas gotitas caían y en los objetos sobre los que caían
Bueno, pues en algunos casos duraban 1 hora, en algunos casos a lo mejor 8 horas, pero si yo tocaba ese objeto, pues una barandilla, una silla, una mesa, y me lo llevaba luego posteriormente a la cara o a los ojos, pues me podía contagiar. Bien, justo para minimizar esta otra segunda vía de transmisión, no las gotitas, sino el contacto, es por lo que se introdujo la higiene de manos. De modo que la higiene de manos es vital para minimizar el contagio por contacto. Esa higiene de manos, además, con agua y jabón es más que suficiente y se incorporan los hidrogeles para poder lavarnos las manos más a menudo, pues no podemos llevar agua y jabón en el bolsillo. Entonces, entramos en una sala, en un interior, y antes de entrar, lo mejor es que nos lavemos, y al salir es que nos lavemos. Y si dentro de esa sala, de ese comercio, donde sea, estamos mucho rato, también entre medias de ese rato, lo mejor es que nos lavemos. Por lo tanto, como no tenemos en todos los sitios accesible agua y jabón, se introduce aquí el gel hidroalcohólico para esta cuestión. Y también desde el primer momento hubo distorsión sobre si se usaban o no se usaban las mascarillas. Las mascarillas, que aquí lo tengo representado por una red que separa a las personas. Desde el primer momento se sabe que si yo la tengo puesta, va a retener esas gotículas que caen al 1,5 metros. Por lo tanto, si yo estuviera contagiado, la mascarilla nace su uso ahí. Suponiendo que yo estoy contagiado, no se lo voy a transmitir a las personas que tengo alrededor. Y ese es el motivo de la mascarilla. Mascarillas, hay 3 niveles, digamos. Hay más, pero que tengamos a nuestro acceso, habría 3 niveles de protección. Tendríamos el nivel, digamos, menos de protección más normal, que sería pues para estar en la calle, para estar en centros comerciales amplios, en personas que son sanas, que son las higiénicas. Yo tengo aquí 2, que a mí particularmente son 2 que me gustan mucho. Esta es una y esta es otra. ¿Vale? Estas higiénicas sí que hay que tener cuidado porque en los primeros momentos las vendían para meter un filtro dentro. Esto hoy en día no está homologado. Estas higiénicas tienen que estar homologadas. Y estas higiénicas homologadas no deben tener costuras. Se pueden lavar hasta 10 veces y no hay que meter ningún filtro. Esto tiene que estar en sus instrucciones. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos hospitales en los que han restringido el acceso con este tipo de mascarillas porque no se fían. A mí me parece absurdo esta desconfianza porque es igual de posible que yo la lleve sin lavar. O sea, aquí recae en vosotros la responsabilidad de lavarlas. ¿Y lavarlas cuánto? Pues cada 4 horas de uso. Porque yo puedo llevar una en la que sí me dejan entrar en cualquier hospital, que es el segundo nivel, son estas quirúrgicas. Tienen este pliegue. En todas ellas, sean higiénicas, sean quirúrgicas, hay que ajustar siempre bien la nariz. Hay que intentar que no salga ni por abajo, ni por los lados, ni por arriba el aire al respirar, porque es que si no, no valen para nada. Entonces, siempre la mascarilla nos la ponemos además con las manos limpias, porque si no, pues tampoco hacemos nada. Entonces, estas higiénicas, lo que os decía, se me dejan entrar en hospitales, pero también se tienen que usar solo 4 horas y a las 4 horas hay que tirarlas. Si yo llevo la mascarilla 4 meses, en el hospital no lo saben y me pueden dejar entrar con una mascarilla inadecuada. Por eso decía que es absurdo controlar el tipo de mascarilla, porque al final depende todo del ciudadano y de su responsabilidad. Y aquí yo apelo a la vuestra para que sepáis que las mascarillas solo se pueden usar 4 horas. Finalmente, hay un tercer nivel de mascarillas, que son las famosas FFP2, que son así. Bueno, hay muchos modelos, pero este es uno de ellos, así como de pato. De nuevo hay que ajustar la zona de la nariz. Y estas tienen una duración variable dependiendo del fabricante. Hay algunas que duran solo 8 horas y otras que pueden usarse durante varios días. Depende del fabricante. Estas se nota al ponérselas, hacen la respiración más difícil. Por eso estas se recomiendan pues en personas que van a estar en contacto con mucha gente y personas que tienen alguna enfermedad. Por eso son las que llevan en los hospitales. Personas que tienen alguna enfermedad, si tienen que proteger más, pues tienen que llevar esta. Bueno, y esto me lleva a la tercera vía de contagio, que es la que se ha reconocido hace muy poquitos días, que son los aerosoles.
¿Qué significan los aerosoles? Pues que aparte de estas gotitas grandes que se ven, que caen al 1,5 metros, también quedan en el ambiente gotitas más pequeñas, flotando, que no se ven y que pueden durar unas horas flotando en el ambiente. Esto ya no solo es una vía de transmisión, sino que parece la más importante de las tres. Es la más importante de las tres. Y también se ha visto que las mascarillas, aparte de proteger a los demás de mí, a mí también me protegen en parte. Y si yo estoy en un ambiente que tiene aerosoles y llevo la mascarilla puesta, pues hombre, no me va a quitar todo, pero algo me va a filtrar. Con lo cual va a reducir la cantidad posible de virus que yo voy a inhalar si estoy en un ambiente cerrado. Entonces, ¿mejor manera de luchar contra los aerosoles? La ventilación. Así que la ventilación se convierte ahora mismo en la estrategia fundamental para interiores. Tiene que haber una ventilación o bien continua, o bien cada cierto media hora ventilamos unos minutos, y la ventilación natural es la mejor, pero hay espacios donde la ventilación natural es imposible, o hay espacios donde si hacemos una ventilación natural nos congelamos ahora o nos asamos en verano. Entonces, bueno, para complementar aquí la ventilación, pues se pueden poner los famosos filtros que controlan las partículas en el aire. Pero es recomendable, sobre todo antes que los filtros, si es posible, la ventilación. Así que en esta reunión que os estaba pintando, esos aerosoles resultarían en que se podría quedar durante unas horas el virus dentro de la habitación y si no ventilamos, pues podemos tenerla. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en esta reunión en casa y de pronto pues me quito la mascarilla? Porque estoy con mi familia, aunque no viva con ellos, o con amigos, pues me siento muy cómodo, muy tranquilo, me quito la mascarilla y además pues nos arrimamos un poquito, ¿no? Porque como nos conocemos todos y nos queremos muchos, pues nos arrimamos. No tengo miedo, no tengo sensación de miedo. Bueno, pues bien, ¿qué pasa si esta persona sin darse cuenta, porque es asintomático, resulta que tiene el virus? ¿Vale? Y no se da cuenta, pero tiene el virus. Bueno, pues si se está arrimando a nosotros, pues se lo puede pasar sin que nos enteremos, porque estamos más de 15 minutos, ¿verdad? Normalmente en una reunión estamos más de 15 minutos, con lo cual se lo puede ir pasando a otras personas del grupo. Le va pasando el virus, se lo puede pasar a esta persona. Y bueno, pues puede que no pase nada, porque estos tres son personas jóvenes y lo pasen de modo asintomático. Pero ¿qué pasa si esta persona que es joven, es asintomática y no se entera? Pues resulta que tiene en su casa una persona vulnerable, que está a riesgo porque sea mayor de edad o porque tenga alguna enfermedad y sea una persona a riesgo. Pues cuando esta persona llegue a su casa, pues se lo puede contagiar a una persona con riesgo y esta persona, pues por desgraciadamente, puede infectarse y tener consecuencias muy, muy graves. Entonces, en interiores, mi recomendación, por favor, es que maximicemos todos estos cuidados, que es aireación para quitar el virus que nos ha llegado por aerosoles, mantener la distancia, porque fijaros, si esta persona que ha llegado contagiada mantiene la distancia, esta persona probablemente no se contagiaría. Y esto además, mucho más, si entre los dos hay una separación. Ha llegado una persona asintomática, pero hemos estado manteniendo las distancias, manteniendo la ventilación, manteniendo las mascarillas. Esta persona no se nos ha contagiado, no se ha transmitido y por lo tanto la persona a riesgo sigue estando en su casa tan tranquilamente. Así que estas son cosas en las que nosotros, aunque parezcan tonterías, podemos tener pues mucho que decir. Y terminando, voy a poner algo que amplía un poquito esto y que es una imagen, porque cualquier problema no solo en el coronavirus, cualquier problema de la vida, en el fondo, nosotros podemos abordarlo de dos maneras. O prevenirlo, intentar que no suceda, o una vez que ha sucedido, la otra opción que tenemos es tratarlo o curarlo, lo que se viene a decir en medicina, curarlo. Y esto, pues imaginaros, si sois proclives a discutir con un compañero de al lado, pues es lo mismo, o lo prevenimos y trabajamos en no discutir,
o una vez que hayamos discutido, pues tendremos que hacer las paces de alguna manera y tratarlo. Así que os he recapitulado un poco todas las cuestiones que pueden pasar en esta enfermedad y en las que podemos tener una cierta interacción. Cada uno que decida a qué nivel puede actuar, pero yo creo que podemos actuar a muchos niveles. Acabo de presentaros toda la prevención basada en la interacción social, en la distancia entre las personas, en interiores sobre todo, el lavado de manos, porque es tan importante para no transmitir por contacto, el uso de la mascarilla, y hemos hablado de los 3 niveles de protección que tenemos en mascarillas, y la ventilación que detiene el contagio de los aerosoles. No he hablado, perdón que se me ha ido, no he hablado de cómo podéis fortalecer vuestro sistema inmunitario, pero aprovecho porque son unos aspectos muy, muy, muy sencillos para que el sistema inmunitario, no para el coronavirus, para cualquier enfermedad, lo tengáis a tope de la mejor manera posible. Tenéis que tener mucho cuidado en cómo os alimentáis. Hay que alimentarse con todos los grupos de alimentos y intentar no excluir nada de la dieta. Hay que hacer ejercicio físico, un ejercicio físico moderado, 2 o 3 días por semana. Tanto ejercicio aeróbico como anaeróbico es bueno, pero lo importante aquí es que seáis constantes, que hagáis ejercicio. Y 2 días de diario y 1 de fin de semana serían perfectos, sumando entre los 3 150, 160 minutos de ejercicio moderado, maravilloso. Sueño. Las horas de sueño afectan mucho también a las defensas y sabemos que durmiendo menos de 7 horas las ponemos a riesgo. Así que ya sabéis, un sueño a diario de 7 horas a ser posible como mínimo. También es importante para las defensas controlar el estrés. Vivimos en una situación, en un entorno que nos puede resultar muy estresante. Entonces hay que intentar reducirlo, pero hay cosas que no podemos dejar de hacer y nos estresan. Entonces en este caso lo que hay que hacer es minimizarlo haciendo otras actividades que sepamos que nos relajan y por lo tanto contrarrestando ese efecto del estrés. Otra quinta cuestión que va a disminuir muchísimo el ataque a nuestro sistema inmunitario es disminuir el consumo de tóxicos. Y tóxicos me estoy refiriendo a alcohol, a tabaco y a drogas. Todas estas cosas van a influir en nuestras defensas negativamente. Y aunque se ha dicho en algunos años que tomar una copa de vino, tomar una cerveza al día, lo que no son destilados, puede ser positivo para la salud, esto es incierto porque hasta en esas dosis puede producir algún daño. Entonces, no podemos dejarnos de cuidar en este sentido. Si uno bebe una copa de vino, a lo mejor todavía no estáis en edad de hacerlo, pero si lo bebéis, que sepáis que lo hacéis por placer, no porque vuestro sistema inmunitario ni ningún otro sistema de vuestra salud le vayáis a beneficiar. Y por último, y no menos importante, tenemos que tener las vacunas al día, porque en ello no solo va nuestra vida. Las vacunas, para que nos hagamos una idea, es un acto que además es un acto de responsabilidad social, porque no me vacuno solo para protegerme a mí. Es que si yo estoy protegido, estoy protegiendo a las personas a las que quiero, a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos. Pero más allá, es que si yo estoy protegido, aparte de protegerme a mí y proteger a las personas a las que yo quiero, voy a proteger del contagio y de su diseminación de los agentes infecciosos por los supermercados, por los trenes, por los aviones, por los restaurantes, por los centros comerciales, por los sitios donde me junto con mucha gente. Por lo tanto, estoy contribuyendo a la salud social. O sea, contribuyo a la mía, a mi salud individual, a la salud de mi familia y de mis amigos, porque les protejo protegiéndome yo. Y por último, también añado un factor a la salud social. Así que, como veis en esa prevención, la vacunación, cuando nos llegue, será una de las cartas a elegir. En este momento, aunque algunas muy avanzadas, están todavía todas en estudio, así que habrá que estar al tanto de qué es lo que pasa. Y en el caso de esta enfermedad, si no prevenimos, habrá que curar. Y también aquí podemos intervenir nosotros en algunas partes. En el diagnóstico, pues nos van a pedir que nos hagamos un autodiagnóstico en casa. Los síntomas más habituales son la fiebre, son la tos, son la pérdida de olfato y es el problema respiratorio, que es cuando ya se complica un poco más la enfermedad, sentir necesidad de aire, como que nos falta el aire. Ese diagnóstico puede ir acompañado de que nos tengan que pinchar o bien un pinchacito en el dedo
o bien un análisis de sangre, o que nos tengan que tomar muestra de la nariz para saber si tenemos el virus. Normalmente la atención, si no tenemos graves problemas, está siendo telefónica y aquí podemos colaborar. Pues eso, no colapsando los sistemas sanitarios y si no tenemos graves síntomas, haciendo todo por teléfono y también, por supuesto, podemos colaborar haciendo caso. Si nos han rastreado, tenemos a alguien afectado o nosotros mismos estamos afectados, haciendo caso al aislamiento que hay que tener, la cuarentena que hay que tener, viendo a nuestras personas queridas solo a través de videoconferencia y no en realidad no saliendo a comprar. Es decir, si estamos positivos o estamos en sospecha rastreados, tenemos que hacer lo que nos digan y aislarnos completamente, vivir en una isla para detener la cadena de contagio. Porque finalmente si vamos al hospital, bueno, pues tendrán que hacernos un tratamiento que hoy en día se sabe ya mucho más, pero quiero resaltar la atención de que hoy por hoy tampoco hay fármacos 100% eficaces frente al coronavirus, aunque hay desarrollo de algunos, no hay ninguno que se haya encontrado todavía que detenga absoluta y totalmente la infección. Y dos cuestiones en las que podéis influir muchísimo, y aquí quiero hacer especial hincapié en vosotros como jóvenes. Hay una herramienta que puede usarse para controlar la dispersión de la enfermedad, que es el radar COVID. Para eso tenemos que estar dados de alta todos y tenemos que avisar si somos positivos, porque si no, no vale para nada. Tenemos que hacerlo con responsabilidad. Y aquí podéis ayudar a vuestros padres, a vuestros abuelos, que aunque tengan en algún caso smartphone, igual no lo saben utilizar y vosotros seguro que lo sabéis utilizar perfectamente. Así que podéis ayudar a que la salud también de vuestra familia y social mejore. Y por último, está habiendo una diseminación terrible de bulos de salud, tanto del COVID como de otras cuestiones, por redes sociales, por WhatsApp, por Instagram, por todos los medios, y aquí también me consta que seguro que tenéis mucha actividad y esto tenéis que asumir la responsabilidad de parar estos bulos. Hay sitios de referencia donde uno puede mirar si las cosas que está leyendo son verdad o son mentira, pero a lo mejor os encontráis a vuestro padre, a vuestra madre, que ha recibido un mensaje de la tía diciendo, pues eso, que el coronavirus se cura con tomar limón. Y dices, no, hombre, no, mamá, porque te lo mande la tía, esto no es verdad. Esto se puede mirar en el ministerio, vamos a mirarlo, ya verás cómo es mentira y para el bulo. O sea que podéis tener una contribución maravillosa a detener esto. Porque esto no depende solo de las autoridades, que también, sino depende de que nosotros paremos las cadenas de transmisión. Así que, dicho esto, y como tendréis todavía el Kahoot en pantalla, vamos a hacer las preguntas que nos faltaban y a ver qué tal ha ido el aprendizaje en este rato. Lo primero es que pongáis la palabra que os sugiere el concepto vacuna. Y solo una palabra a ser posible. Aquí vamos a tener pocas respuestas, seguro que alguno se le ha desconectado, pero bueno, tampoco vamos a entretenernos mucho. Bueno, y aquí están saliendo la palabra hamburguesa, lo de vacuna, no sé si será por la carne de vaca. Pero bueno, protección, vaca, virus, vida. ¿Cuál es el orden de la intervención de los elementos de la respuesta inmunitaria que se van a mencionar a continuación? ¿En qué orden van a aparecer? Los anticuerpos, las barreras, los linfocitos T y los macrófagos. Esto lo hemos visto. A ver si os acordáis en qué orden aparecen en la secuencia de los niveles de la respuesta inmunitaria. La pista está en la propia imagen, es el primer elemento, o sea que tenéis una pista ya directa. Y no diré más para que podamos ver si se ha entendido o no se ha entendido el resto que hemos hablado. Bueno, ya se van acumulando más número de respuestas que antes, se van activando los móviles.
Y bueno, pues ya el resultado lo habéis acertado, un tercio aproximadamente de los que estáis participando. Efectivamente, son las barreras epiteliales, ese nivel primero. El nivel segundo eran estas células que se comían todo, que eran los macrófagos. Y luego en el nivel tercero empezaban los linfocitos T, que eran los que decidían lo que había que hacer, y los últimos que aparecían, si había que aparecer, eran los anticuerpos. Así que este era el orden correcto. Otra pregunta, ¿de qué palabra deriva inmunidad? ¿Del chino, del latín, del italiano o del griego? ¿De qué idioma de estos 4 que os pongo de opciones deriva esta palabra? Esto era una diapositiva, aunque tenía la acepción de inmunidad, tenía 2 orígenes, pero en ambos deriva del mismo idioma, de la misma lengua, que es el latín. Y aquí, bueno, pues habéis acertado la inmensa mayoría. El griego es más antiguo, no deriva del griego, deriva de inmunitas, el inmunitas del latín. Algunos se ha confundido con el italiano, pero el griego, desde luego, no. Otra pregunta, ¿qué mujer fue la que observó las prácticas turcas de inmunización, eso que llamábamos la variolización, y las llevó a Inglaterra? ¿Cuál de estas 4 mujeres fue? ¿Marie Curie, la teniente Ripley, Mary Wortley Montagu o Marianne Singleton? ¿Quién de estas 4 vio en los turcos esta práctica de la variolización y la llevó a Londres? Y como pista os diré, bueno, pista, era la mujer del embajador británico en Constantinopla. Esta mujer. No dice el nombre, pero bueno, a lo mejor esto os recuerda, que era Mary Wortley Montagu. Aquí ha habido mayoría también acertada. La teniente Ripley era para que la descartarais, alguien seguro que la ha dado por rapidez, y Marianne Singleton es una protagonista de una novela que tampoco tiene nada que ver. Marie Curie sí que es una mujer de ciencia, ganó 2 premios Nobel, nada menos, es la única persona que los ha ganado, pero no es la que tiene que ver con la variolización, que efectivamente es Mary Wortley Montagu. Seguimos. ¿Cuál ha sido la primera enfermedad infecciosa que se ha erradicado del planeta gracias a las vacunaciones? ¿La malaria, la peste, la viruela o la polio? Aquí las respuestas están llegando muy rápidas, así que debe ser que lo sabéis muy bien, ¿os acordáis? Solo hay una de estas 4 enfermedades que está absolutamente erradicada y que ha sido, por lo tanto, la primera y única hasta el momento enfermedad que se ha erradicado del planeta. También como pista deciros que fue la que llevaron los españoles en la expedición de la vacuna de 1800 y efectivamente es la viruela. Aquí la habéis acertado prácticamente todos. La polio la habéis puesto 3. Ojalá se puede decir que es la segunda. Quedan todavía algunas regiones del planeta con algo de polio. Y hay que tener mucho cuidado porque sí que se ha visto ahora que con la COVID se han relajado las vacunas y por lo tanto podríamos tener algún brote en los próximos años. Bien, ¿qué palabra nueva de todas las que he mencionado os ha sorprendido, os ha gustado más en esta presentación? Una palabra, nada más. Aquí tenéis 1 minuto para escribir. A ver si ahora ya escribimos no solo hamburguesa, sino alguna cosa más que os haya gustado, que os haya llamado la atención, que os haya sorprendido sobre lo que hemos estado hablando todo este rato. Tenemos ya 19 respuestas. También si hay una palabra que no habéis entendido, bueno, pues puede ser que la dejéis ahí como recordatorio. Y vamos a ver cuáles habéis decidido. Si hay consenso o hay alguna más abundante, si la hay. Linfocitos.
Los linfocitos y macrófagos. Los linfocitos y macrófagos parece que son de las palabras que más nos ha llamado la atención. Bueno, algunas además se repiten varias veces, probablemente macrófago más. Algunas con acento, otras sin acento, otras plurales singulares, eso hace que salgan por ahí. Pero linfocitos y macrófagos, claramente, las sorpresas de la charla. Y ahora, esta pregunta os la hice la primera. ¿Cuál es el elemento crucial en la respuesta de máximo nivel, la respuesta adaptativa, esa de élite? Ahora espero que lo sepáis todos. ¿Cuál es el elemento crucial, el que toma las decisiones, el que decide qué hacer? El verdadero director de orquesta del sistema inmunitario. Antes, la inmensa mayoría, más de 2/3 de los que estabais, dijisteis los anticuerpos. Y fijaros, ahora 2/3 efectivamente habéis acertado, son los linfocitos T. Todavía nos queda alguno de anticuerpos. Las citocinas que habéis puesto 2 personas son mensajeros de información, por lo tanto no son elemento crucial, transmiten información. Y los linfocitos B que habéis puesto 7 personas son los que producen los anticuerpos. Pero quienes toman las decisiones son los linfocitos T, que es lo que habéis señalado 2/3 de los participantes. Y para acabar, la segunda pregunta que os hice al principio. ¿Cuál es el orden de mayor a menor eficacia para prevenir el contagio? A ver, con lo que he explicado, si hemos aumentado, antes había solamente, creo que eran un 5% de personas que habían acertado. Vamos a ver ahora si hemos aumentado el número de personas que han acertado, en cuáles serían las medidas para prevenir los contagios, en qué orden de mayor a menor eficacia. O sea, la que es más importante, la primera, y la que es menos importante, la última. Os recuerdo que las vías de transmisión, la primera que se describió fueron las gotículas, la segunda el contagio por contacto con objetos contaminados y la tercera y última los aerosoles, el virus que se quedaba en aerosol en los espacios cerrados. Esto es lo que puede cambiar este orden de mayor a menor eficacia en la prevención de los contagios. Y recuerdo que en la primera habíais acertado el orden, el 5%. Vamos a ver ahora, bueno, hemos aumentado al 16%, pero está claro que hay alguno que todavía no tiene claro cuál es lo más eficaz. Lo más eficaz con diferencia es la ventilación de los espacios, porque los aerosoles es la principal vía de contagio. Luego la distancia física, porque es la que detiene las gotículas que pueden caer a nuestro alrededor si estamos contagiados. La higiene de manos, porque evitamos el contacto, la transmisión por contacto, al abandonar las manos continuamente. Y por último, no menos importante, pero en cuanto a la eficacia, la mascarilla, ahora ya por 2 motivos, porque detiene, si yo lo tengo, que contagie a los demás, y además, si en el ambiente está, hace que se minimice el que yo lo inhale. Y con esto, pues damos por terminados. Voy a ver quién es la persona que lo sabrá él o ella, porque son anónimos. Snowy Unicorn, Rápido Octopus, y el que ha sacado más calificación, el que ha acertado las cosas más, 6 de 8, Witty y Jaguar, cada uno sabéis quiénes sois. Así que nada, enhorabuena, y aquí quedo a vuestra disposición, aunque ya sé que estoy un poco tarde, si queréis hacer alguna pregunta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Menudo repaso a la historia de la inmunología, al funcionamiento básico del sistema inmunitario, a todos los tipos de vacunas que tenemos, a los mecanismos de transmisión, a las medidas de prevención, a la diferencia entre los tratamientos y las distintas medicinas que podemos dar en un futuro. Así que muchísimas gracias. Voy a abrir paso a un breve turno de preguntas, si te parece, por si algún alumno quiere hacer alguna, ¿vale? Entonces, si queréis en alguna clase, voy a silenciar este micro primero y vais abriendo el micro en otras clases y haciendo las preguntas que se presenten, que tengan los alumnos, y después, si queréis, pasamos al turno de preguntas en esta clase.
Hola, yo quería preguntar, relacionado con el tema de vacunas, que si este virus se podría quedar con nosotros como el de la gripe o se podría desaparecer cuando la mayoría de la población o todos tuviésemos la vacuna. Muchas gracias por la pregunta. Este virus lo más probable es que se quede con nosotros como el de la gripe y otros virus de estos. Fíjate que para que se erradique, como pasó con la viruela, tienen que suceder dos cosas. En el de la viruela, todas las personas que se infectaban tenían la enfermedad y esto ya no se cumple, porque aquí habéis oído que hay mucha gente que tiene la infección pero no tiene síntomas, porque son los o presintomáticos que los van a tener o sobre todo asintomáticos, con lo cual esta ya no se cumple y eso hace que sea más difícil de erradicar. Pero la segunda, más importante todavía, es que el virus de la viruela no podía vivir en otra especie. O sea, fuera del hombre no se podía encerrar, es lo que llamamos un reservorio, que se pueda quedar en un animal unos años y luego volver al hombre. Esto en la viruela no pasaba, fuera del hombre moría. Y en cambio, y por desgracia, este virus sí que parece que puede vivir en otros animales. De hecho, en los murciélagos vivió antes de pasarlo al hombre. Parece ser que en los pangolines ha podido vivir, que son otro tipo de animales. Y por último, en los bisones también sabemos que ha podido vivir en los bisones. Así que dado el caso de que no lo tuviéramos ninguno, se podría quedar un animal y dentro de 20 años darnos un susto. Es decir, tiene todas las papeletas, aunque no podemos asegurar 100% porque faltan por saberse cosas, de que no se va a poder erradicar y vamos a vivir con él muchos años. Entonces será más como la gripe. ¿Algún otro alumno de algún otro curso quiere hacer alguna pregunta? No voy a pasar el turno. Tengo otra pregunta. Venga. ¿Crees que el virus ha sido creado en laboratorios o...? A ver, la pregunta directamente te diría no. La tecnología existe para hacerlo parcialmente, ni siquiera tal y como está hecho este virus o construido este virus se puede decir que se haya creado. Pero hay evidencias de que ha estado unos años ya viviendo en los murciélagos, es decir, que si alguien lo hubiera creado tendríamos que irnos a lo mejor a 20, 30 años, entonces no teníamos ni de lejos la tecnología para hacerlo. Pero es más, si hubiera sido un virus creado y se hubiera escapado, el laboratorio del que se hubiera escapado estarían muertos, la inmensa mayoría. Y esto tampoco ha sucedido, no hemos tenido en ningún laboratorio una incidencia alta de personas contagiadas. Es decir, que aunque hay esta teoría conspiranoica y hay que tener mucho cuidado con ella, y además se ha difundido en algún programa de máxima audiencia en televisión, no hay evidencia científica de que se haya creado en el laboratorio. Así que lo más probable es que con lo que ha sucedido con todos estos virus sea una zoonosis que proviene de los murciélagos. Gracias. Alfredo. Sí. Hola, buenos días. Nosotras también teníamos una pregunta y hace referencia a lo que se conoce como grandes contagiadores o supercontagiadores. ¿Hasta qué punto tú piensas o crees que es posible llegar a saber o llegar a controlar a esos supercontagiadores? Es decir, tendríamos que hacer grandes pruebas, grandes estudios para llegar a localizar esos supercontagiadores. Va a ser francamente imposible tener localizados y con lo cual van a seguir aumentando esas personas que se contagian debido a esos supercontagiadores. A ver, los supercontagiadores pueden suceder, está todo todavía en estudio. Está demostrado que existen, es decir, aproximadamente el 85% de las personas que han tenido el virus se han contagiado por tan solo un 10% de los que lo han tenido. Es decir, que el 10% de los que tienen el virus contagian al 85%. Y eso está demostrado en varios estudios y además los porcentajes son muy similares en todos los casos. El problema es detectarlos. Y estas personas pueden
ser supercontagiadores bien porque genéticamente haya crecido en su interior el virus mucho, o bien porque sean supercontagiadores que llaman sociales, es decir, porque sean personas que van a actos de gran socialización, de gran acúmulo de gente, coros o celebraciones religiosas, cosas de este estilo, concentraciones de un estadio deportivo. El problema es detectarlos, no hay ninguna prueba en este momento que tú puedas saber si alguien es un supercontagiador, porque además en muchos de los casos los supercontagiadores son asintomáticos, con lo cual este es el grave peligro, no se sabe que lo tienen. Entonces la única manera de detectarlo realmente es con un rastreo inverso, que si el rastreo directo no se está haciendo suficientemente bien, imagínate el inverso. El inverso es cada persona que tiene el virus, detectar quién se lo ha pasado, no detener a quiénes se lo ha pasado él, sino averiguar quién se lo pasó. Si averiguamos eso, detectaremos lo que llaman los eventos de supercontagio, que son esas reuniones en las que de pronto una persona contagia a 20. Entonces ahí detectas el supercontagiador y le puedes identificar, pero ya ha hecho el contagio de 20. Entonces no sé hasta qué punto esto va a ser útil a futuro. Es difícil que con los supercontagiadores, pero si se hiciera lo que hay que hacer es el rastreo inverso, es decir, quién me lo ha contagiado a mí, encontrar ese evento de supercontagio, entonces eso, si tienes a esa persona identificada, le puedes hacer que minimice las posibilidades de contagio, pero claro, lo primero es que tienes que encontrarle. Pues tenemos algunas preguntas en esta clase, creo. Hola. Hola. Pues venga. Quería preguntar que si viste el programa de Cuarto Milenio en el que una china decía que el virus había sido inventado y estaba secuestrada o algo así en Estados Unidos. ¿Se puede confiar en ella, en lo que dijo o no? Justamente he hablado de eso sin decirlo, que por desgracia se le había dado pábulo a esta teoría de la conspiración en un programa de máxima audiencia en la tele. He de decirte que esta china trabajó efectivamente en uno de los centros de virología de China y luego salió del país. Los motivos, si son ciertos o no lo que ella cuenta, no lo puedo discutir porque no lo sé, pero lo que sí sé es que el artículo que ella publica diciendo que el virus es de laboratorio es absolutamente falso, no ha sido revisado por expertos y lo está utilizando, pues eso, ha tenido unos momentos de fama tremendos, pero en este momento también toda esta teoría parece que ha caído. Yo no lo creería y creo que ha hecho muy mal la televisión en emitir este tipo de programas que hacen dudar de cosas además que no tienen una base, una evidencia científica clara. Por eso lo he hablado. Se lo he dicho a tu compañera, pero no he querido nombrar el programa, pero ya veo que sois fan de Iker. Así que ahí he escrito al programa de Iker y les he criticado, para que lo sepas, al respecto de ese programa de la China. Vale, gracias. Vale, tenemos unas preguntas aquí entonces, os acercáis ahora. Ay, ¿por qué no salimos? A ver, acércate, Inés. Sí. Bueno. Pues yo creo que todos hemos escuchado que uno de los efectos secundarios del coronavirus es problemas de memoria. Y a mí me gustaría saber por qué por qué un virus puede llegar a afectar a las funciones cerebrales. Pues es una excelente pregunta y además no hay una respuesta en este momento exacta porque no se sabe la fisiopatología del virus. El virus, esa cerradura que abre en las células es una proteína que lo que sí sabemos es que está en algunos tejidos, no solo en las vías respiratorias, también están en las vías digestivas y una de las cosas que se está ahora hablando si puede estar también de alguna manera en células del sistema nervioso central y por eso el virus puede integrarse en ellas o si el efecto que hace a la memoria es por otro mecanismo secundario. Aquí tenemos que distinguir cuando el mecanismo es primario, si el virus infectara directamente células del sistema nervioso central o un mecanismo secundario, si alguna de las otras células que infecta el virus produce alguna sustancia que de modo secundario
haga daño al sistema nervioso central. Esto, por desgracia, no te lo puedo contestar porque está en investigación, pero efectivamente las pérdidas de memoria y problemas nerviosos está como uno de los efectos secundarios más comunes. Hola. Hola. Quería preguntarte que hasta qué punto son fiables las vacunas que van a salir debido a lo rápido que se van a poner en el mercado y qué garantías de no perjudicar o dañar la salud tienen. Pues es otra pregunta súper, además, de moda. Toda esta enfermedad se está conociendo casi a diario. Ha habido más colaboración internacional entre científicos como nunca en la historia, no os podéis hacer una idea, y se ha invertido mucho más que en otras enfermedades. Entonces se ha conseguido rebajar un periodo que puede ser de 10 años en el desarrollo de una vacuna a 1 año, como va a pasar en este caso. Dicho todo esto, se han podido recortar los plazos de fabricación pues por la colaboración internacional, por una inversión económica sin precedentes y porque las agencias reguladoras, los plazos, digamos, burocráticos para avanzar en las distintas fases de preparar una vacuna, los han reducido al máximo. Todo esto no es nada raro. Entonces, lo único raro es que de pronto las empresas farmacéuticas hagan el anuncio con una rueda de prensa y suban sus acciones y los jefes de esas empresas farmacéuticas vendan sus acciones y se hagan millonarios. Esto es lo que a mí me parece que ha sido un poco obsceno. Dicho todo esto, no se va a poder poner ningún fármaco, ni vacuna ni no vacuna, que no pase unos controles por las agencias del medicamento. Aquí está todo regulado, hay unas bases y tienen que pasar por esa agencia del medicamento, que en el caso español dependemos primero de la Agencia Europea del Medicamento y en el caso americano es la Agencia Americana del Medicamento. Entonces ya alguna de las vacunas ha pedido la revisión a la Agencia Americana del Medicamento, a la europea no, porque la europea exige que estén terminados los ensayos. Así que yo en este sentido os tranquilizaré diciendo que cuando lleguen a estas agencias y expertos que son neutrales, que no están en este caso involucrados con las compañías farmacéuticas, los revisen, tenemos que estar seguros de que su eficacia es buena y su seguridad sobre todo, que es lo que tú me estás preguntando, también lo sea. Es decir, que cuando lleguen al mercado y nos las pongan, yo estaré seguro de ponérmela. Habrá pasado todos los filtros. Seguridad, pues van a tener la misma de siempre. Tenéis que saber que todos los medicamentos, cuando se comercializan, tienen una seguridad estudiada en los años que se han ensayado, pero luego los ensayos de seguridad siguen abiertos. Es decir, una vez puesto, se observa muy de cerca a la población a ver si tiene algún efecto secundario. Es decir, que puede suceder que esto se llama fase 4 en el desarrollo de los fármacos. Que una vez que se empiecen a poner, igual dentro de 2 años se detecta algún efecto secundario, se registra y en algún caso alguna vacuna se ha retirado. Pero lo que no me cabe ninguna duda es que las que se pongan van a tener un nivel de eficacia y seguridad mínimo suficiente para poderlas usar. Y muchas gracias por la pregunta porque es muy necesario aclarar que cuando llega un producto de estos al mercado tenemos que tener confianza en su seguridad y en su eficacia. Muchas gracias. Desde aquí, ¿verdad? Hola, buenas. Y Buenos mis preguntas son las siguientes. ¿Qué diferencias hay entre un test rápido de detección de antígenos víricos del coronavirus y una PCR? ¿Y en qué periodo de tiempo desde la infección funcionan bien los test rápidos? Pues mira, ambas se cogen con un... Lo tenía aquí, pero como he ido mal de tiempo no lo he enseñado. Ambas, tanto el antígeno como la PCR, de momento se cogen con una muestra que nos introducen vía oral o vía nasal. Y hay que raspar las vías respiratorias. El antígeno lo que va a detectar es la presencia de estas proteínas de superficie. Y de hecho va a ser, porque es un test rápido, va a ser porque en el test, en el cassette, tenemos anticuerpos frente al antígeno y se unen.
Esto lo vamos a poder ver en 15 minutos. En 15 minutos. Y bueno, pues el problema que tiene este test es que si tenemos poca cantidad de virus va a darnos negativo. Es decir, solo vale cuando tenemos ya una cantidad de virus alta. Y es en personas o que son positivas o que han estado en contacto estrecho con algún positivo. Para hacer un rastreo general de población sin síntomas, este test no es tan útil. La PCR se basa en que saquemos el material genético del interior. Y este material genético, ahora en un laboratorio lo tenemos que multiplicar, hacer muchas copias, muchas veces, millones de veces. Esto ya no se puede hacer en 15-20 minutos, tardamos 2 o 3 horas y dependemos de que haya un laboratorio. Así que esto va a pasar 2 o 3 horas hasta que tengamos el resultado. Es mucho más sensible, los dos son específicos, pero la PCR es mucho más sensible y se puede utilizar más tiempo, desde el momento de contacto hasta que hemos dejado de tener síntomas. El problema de la PCR es que a veces es tan sensible que nos puede seguir dando positivo cuando hayamos superado la infección, pero todavía estemos secretando un poquito de virus porque no nos eliminamos todo el virus que tenemos en el organismo desde el inicio. Entonces, este es el problema que tiene la PCR. Por eso ahora, cuando alguien da PCR positivo, le dicen a los 10 días, si no tiene síntomas, no se la hacen, porque hay veces que da positivo y entonces se retrasa su vuelta a la vida normal. Vale, pues muchísimas gracias. A ti. Buenos días. Buenos días. Te quería preguntar por qué España ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus en Europa y por qué en verano ha habido una tasa menor de contagios que cuando estalló la pandemia. Pues mira, si supiéramos por qué España ha sido uno de los países más afectados, probablemente no estaríamos siendo el más afectado. Yo creo que es una mezcla de variables que algunas podemos saber y otras no. Sin duda puede haber una parte genética, pero esa va a ser muy pequeña. Pero puede haber una parte genética. Hay personas que genéticamente responden mejor a unas infecciones que otras. Y aquí, en el coronavirus, ya se han dado algún ejemplo de algún gen que puede estar involucrado, pero yo creo que esto es difícil. No hay ningún gen que nos diferencie mucho de los portugueses o de los franceses o de los italianos. Pero puede haber una parte genética. Otra parte seguro que es social. Y probablemente esta es más importante. Somos un país donde la cultura de la reunión, la cultura del abrazo, es mucho más fuerte que en otros países. Estas reuniones de mucha gente a celebrar algo, en familia, con amigos, esto nos diferencia en algunos casos. Y otra variable que a mí me parece muy importante es la disciplina. Hay países donde un gobierno da unas instrucciones y nadie cuestiona, ni pone en duda, asume y acata. Y bueno, con irnos a Alemania, ya estoy diciendo, Angela Merkel dice algo y nadie lo pone en duda y lo cuestiona. Aquí el gobierno, sea el que tenemos ahora o sea el del signo contrario, dice algo y tenemos un debate en la familia diciendo que lo que están diciendo es mentira y que no lo crees. Entonces somos un país muy poco disciplinado y además somos un país que tenemos poca cultura de educación para la salud. No hay una buena educación para la salud ni en las aulas, ni en nuestra sanidad, en la primaria, que podrían hacerla. Nos falta educación para la salud. Sumado a todo esto, el verano, pues yo creo que en España se hizo la desescalada muy rápida. Y después de haberlo pasado muy mal unos meses, que lo pasamos todos muy mal, volvimos a la calle con la sensación de que esto estaba superado. Y eso hizo que en España se haya adelantado la segunda ola mucho más que en otros países. Por lo tanto, que no repitamos esta misma situación en las Navidades. Es un ruego ya, aprovechando tu pregunta. Gracias. ¿Y has considerado efectivas las diferentes medidas que tomó el gobierno frente a la pandemia o consideras que se podían haber aplicado otras formas que podían haber ido mejor? Bien, creo que es efectivo, que ha sido efectivo el confinamiento total de marzo, abril, mayo. Fue muy efectivo y quizá la crítica mayor que tengo que hacer son dos. Que no haya una única política sanitaria, porque ha habido momentos que hay 17 y esto hace muy difícil
esto deriva no tanto del gobierno, sino de nuestro sistema de autonomía, pero se podía haber hecho de otra manera. Y la otra crítica fundamental que tengo que hacer es la comunicación. No ha habido ninguna campaña de sensibilización de comunicación realmente dirigida a todos los grupos sociales y sobre todo en medidas preventivas. Creo que se ha cargado mucho la responsabilidad de la ciudadanía y había que haber asumido mayor responsabilidad. Y tercera crítica, si tengo que hacer 3 principales, es que no se ha invertido en salud en primaria, en contratar más enfermería en primaria para poder asumir estas colas tremendas que ha habido para hacer la toma de muestras, para las vacunas de la gripe. Entonces, bueno, se ha recargado mucho en la atención primaria sin dotarla de presupuesto de personal suficiente. Vale, muchas gracias. A ti. Hola, yo te quería preguntar qué le dirías tú a los antivacunas o a la gente que no está dispuesta a ponerse la vacuna del COVID. Bueno, yo creo que ahora tenemos un porcentaje de gente que han sacado las encuestas diciendo que pone en duda las vacunas, creo que un 40% más. Y antivacunas aquí son minoritarios. En España son minoritarios, gracias a Dios. Tenemos una de las mejores tasas de vacunación del sarampión del mundo. Tenemos un 96% de personas vacunadas para el sarampión, lo que hace prácticamente imposible que tengamos un brote de sarampión en España. Las vacunas, como os decía antes, yo lo que les diría es eso, no se ponen para ti, ni se ponen para tu familia, se ponen para toda la sociedad. Yo creo que en esto hay que hacer un esfuerzo en educación, pedagogía de por qué hay que vacunar y para qué, ¿vale? Y segundo, hay que desmitificar todos los bulos que tienen de que las vacunas producen autismo, llevan proteínas fetales, el RNA se puede insertar en el ADN y mutarte las células, te van a insertar un chip. Todo esto, lo que hay que hacer es campañas explicando por qué es todo esto mentira. Y finalmente, una de las medidas que a lo mejor se podrían hacer para mejorar la tasa de vacunación cuando tengamos la vacuna es que la asistencia a determinadas situaciones sea obligatoria con vacuna. Por ejemplo, si tú quieres entrar en un concierto, si tú quieres entrar en un partido de fútbol, si tú quieres entrar en una gran superficie, tienes que demostrar que estás vacunado, porque si no, estás poniendo a riesgo a todas las personas que van a compartir espacio contigo. Entonces, a lo mejor no haría una vacunación obligatoria, porque no la hemos hecho nunca para nada, pero igual ahora, para detener la transmisión, sí que pondría algunas medidas de control de entrada con vacunación. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Laura. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí porque si no el tema daría para que estuvieran preguntándote aún muchísimas cosas más. Muchísimas gracias por dar respuesta a todas sus dudas y sus inquietudes y un placer y un auténtico privilegio haberte podido escuchar esta mañana desde el Instituto Galileo. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a vosotros, gracias a todos y sobre todo os ruego que contribuyáis a que vuestras familias sean más sanas. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias, Alfredo, por habernos apoyado en esta iniciativa. Esperamos que sea la primera de unas cuantas más. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer, hasta luego.